A continuación, pasamos a la ponencia La relación con el saber y lenguaje, a cargo de la profesora Marcela Valencia Serrano, a quien invitamos que siga aquí al atril. Marcela Valencia Serrano es psicóloga de la Universidad Javeriana de Cali, magíster en educación de la Universidad ICESI y en este momento labora para la Universidad Javeriana de Cali. Buenas tardes. Hoy les voy a presentar los resultados de un trabajo de grado que se hizo en el marco de la maestría en educación, titulado Acción, Actividad, Relación al Saber y Lenguaje Escrito en niños de quinto grado de una institución pública. El trabajo se hizo en el marco de la investigación del profesor Zambrano llamado Figuras de Aprendizaje en niños de noveno y quinto grado, o sea, está anclado a ese proyecto macro de la Universidad ICESI. La pregunta que guió la investigación fue: ¿cuál es la acción, actividad, relación al saber que establecen los niños de quinto grado con el lenguaje escrito en las narraciones que hacen en los balances de saber? En esta misma línea, pues el objetivo fue conocer esa relación que los niños establecen con el lenguaje escrito en esas narraciones que realizan en los balances de saber. Como objetivos específicos, tuvimos 4. Pues el primero formuló o quiso describir aprendizajes intelectuales y escolares sobre el lenguaje escrito que los niños pues evocaban en ese balance de saber. Como les voy a mostrar más adelante, el balance de saber pues es una narración que hace el niño respondiendo a unas consignas. Entonces ese primer objetivo a lo que apuntó fue a poder identificar allí ellos que decían que aprendían sobre el lenguaje escrito. El segundo objetivo tuvo como, digamos, dirección identificar el dominio que los niños exhibían del lenguaje escrito en ese balance, es decir, cómo estaban escribiendo. El tercer objetivo identificó ellos qué identificaban como fácil y difícil de aprender sobre ese lenguaje escrito. Y el cuarto intentó, a partir del análisis de las narraciones, encontrar frases en primera persona que aludieran a la importancia o al valor que esos niños le estaban dando a esos contenidos del lenguaje escrito. Entonces, esos fueron nuestros 4 objetivos. Como supuestos, pues, hipótesis que nos formulamos, pues fueron 2. El primero es que aquellos estudiantes que evocaran contenidos sobre la escritura, que mostraran un dominio de la escritura en ese balance, pues también mostrarían que le habrían encontrado una importancia o un valor de aprender ese saber. Y el segundo hipotetizó lo contrario. Entonces, aquellos que no evocaran, que mostraran vacíos escriturales, pues tendrían problemas en haberle encontrado el sentido, la importancia a ese saber. Bueno, ¿por qué es importante y por qué fue importante realizar este estudio? En primer lugar, porque amplió el estudio del profesor Zambrano, al que les mencioné cuando comencé la ponencia. El profesor Zambrano hizo una investigación muy amplia, general, donde básicamente probó toda la teoría de la RAS, pues aquí en ciertos colegios. Nosotros hicimos especial énfasis en el análisis de la relación con el saber en relación con una disciplina escolar, pues que es la escritura. Para saber qué aprenden los niños y qué importancia le dan pues, a ese aprendizaje de la escritura. Igualmente también la RAS es una perspectiva alternativa que se da para entender el problema del fracaso escolar, como lo mencionaba en la anterior ponencia. Entonces nos centramos en esta teoría para poder dar una comprensión diferente a la que generalmente se está dando, que por ejemplo en el caso de la escritura, para explicar el bajo rendimiento en la escritura, siempre está desde el funcionamiento cognitivo, metacognitivo de los niños, o está por ejemplo en variables sociodemográficas, entonces hay poco capital cultural y por eso fallan los niños en la escritura. Entonces aquí nos centramos más en poder entenderlo desde el sujeto, desde el que dice que aprende y por qué lo aprende, para poder entender esa problemática. Y pues una justificación en el orden práctico, y es que todo lo que se construye a través de la investigación pues quiere generar conocimiento para mejorar, en este caso mejorar las prácticas pedagógicas en las que se enseña la escritura, ¿no? Poder transformarlas para que siempre se beneficie el sujeto que aprende. Entonces, ¿qué es la RAS? O la relación con el saber. Es un conjunto de relaciones que establece el sujeto con el mundo, consigo mismo y con los otros, cuando enfrenta una situación de aprendizaje.
Entonces siempre cuando aprendemos pues estamos en relación con nosotros mismos porque el saber tiene que tener un significado para uno, estar ligado con sus expectativas, sus intereses, con los otros porque siempre estamos en interacción con pares, con maestros que nos ayudan a pues aprender, y con el mundo porque estamos en un contexto social, cultural, político que va a influir en la manera como nos relacionamos con nosotros mismos y con los otros. Como decía la anterior ponencia, Charlotte, esta es la perspectiva antroposociológica de la RAS. Entonces, Bernard Charlotte va a decir que una situación de aprendizaje puede involucrar aprendizajes relacionales y afectivos, que es cuando aprendemos a relacionarnos con los demás, aprendizajes de la vida cotidiana, pues aprender saberes, me amarro los zapatos, me aprendo la ruta de un bus, ¿sí? Son de la que aprendemos diariamente. Aprendizaje del desarrollo personal, que es pues aprender a relacionarnos con nosotros mismos, y los intelectuales y escolares, que son los que la escuela imparte como tal. Entonces el lenguaje escrito pues es uno de ellos, y digamos que esta investigación se va a centrar más en esta categoría. Entonces también la teoría va a decir que las relaciones se establecen en lo epistémico, en lo identitario y en lo social. Entonces una relación epistémica con el lenguaje escrito pues indica que el lenguaje tiene que ser aprendido por los estudiantes. O sea, yo tengo que pasar de no dominar el saber escritural a dominarlo, pues para poder resolver las tareas que me plantean. La relación identitaria, pues yo me apropio de eso porque eso tiene un valor, una importancia para mí, para mi construcción como sujeto. O sea, tiene que haber un sentido, un porqué y un para qué aprender ese saber para que sea realmente apropiado, pues para que se dé esa relación epistémica. Y la relación social, porque el lenguaje, pues el lenguaje escrito permite la comunicación de los saberes, evidencia los aprendizajes y permite que intercambiemos y que expresemos el pensamiento y lo organicemos. Entonces, en esta investigación nos vamos a centrar en entender en la escritura cómo se da la relación epistémica y la identitaria. Bueno, ¿cómo se hizo esta investigación? Participaron 66 sujetos de quinto grado, 42 niñas y 24 niños entre los 10 y los 12 años. A ellos se les aplicó el balance de saber, que tiene 2 consignas y que les hace realizar una narración para responder a esas 2 consignas. Entonces nuestro objetivo fue poder analizar esas narraciones para responder los objetivos que ya les mencioné. Entonces miremos, este es un ejemplo de un balance de saber. Entonces aquí está pues la información sociodemográfica, soy mujer, soy hombre, grado, edad. Y las 2 consignas que la profesora Marta le leyó anteriormente. La primera le pregunta por sus aprendizajes a lo largo de la vida en general, los que tiene hasta por fuera de la escuela, y la segunda sí va a enfocarse en los aprendizajes disciplinares. Entonces allí nosotros tomamos en cuenta lo que ellos evocaban sobre el lenguaje escrito. Más adelante voy a volver sobre esto. Entonces aquí está primera consigna y segunda consigna. ¿Cómo analizamos la información? Entonces creamos categorías de análisis, pues tomando y teniendo en mente los objetivos de la investigación. Entonces en el objetivo 1, donde nos interesaba ver ellos qué evocaban sobre el lenguaje escrito, pues tomamos en cuenta una rejilla que el profesor Zambrano ya había elaborado, en la cual pues habían una serie de indicadores que nos decían, por ejemplo, si el niño evoca contenido sobre el lenguaje escrito, es decir, si él dice, he aprendido ortografía, he aprendido puntuación, he aprendido a poner tildes, esos son contenidos. O por ejemplo, evocaciones de aprendizajes metodológicos, aprendí a planear mis textos, aprendí a reescribirlos, aprendí a revisarlos. Entonces, ese tipo de indicadores se tuvieron en cuenta para el primer objetivo. En el segundo objetivo se tuvieron en cuenta 5 categorías para analizar cómo estaba escrito. Entonces, la concordancia, la puntuación, la ortografía, la estructura gramatical, que se refiere a cómo está estructurada la frase, sujeto, verbo, complemento, y la estructura narrativa, si había pues una forma de organizar esas ideas lógicas. En el objetivo 3, pues buscamos evocaciones que dijeran me parece fácil o me parece difícil el lenguaje escrito. Y para el objetivo 4 buscamos las frases en primera persona, donde ellos pudieran decir algo sobre me parece importante la escritura porque pues, me sirve para comunicarme o me sirve para aprender. O sea, alguna referencia al valor de la escritura. Esto se analizó a través del software Atlastic, que es un software de análisis cualitativo que permite sistematizar los datos para mejorar su interpretación. ¿Qué encontramos? Entonces en el objetivo 1, que era el de las evocaciones, realmente la tendencia de los niños fue a no evocar, o sea, no mencionar nada sobre el lenguaje escrito. Podían mencionar, por ejemplo, sobre
el lenguaje en general, sobre la parte oral. Cuando evocaron algo sobre el lenguaje escrito, lo evocaron más en el rango de los contenidos, la ortografía, aprendí a poner tildes, aprendí a escribir cuentos y en general aprendí a escribir una frase muy contundente acerca de eso. Entonces aquí no hubo evocaciones en general y cuando las hubo pues fueron muy pocas. En cuanto al dominio de la escritura, pues en general encontramos que habían dificultades para poder sobre todo estructurar las frases. Entonces le hacían falta, por ejemplo, elementos a las frases o estaban desordenados, entonces se complicaba poder entenderles qué querían decir. Pero también habían problemas en la estructura, o sea, no podían ligar como las frases y ponerlas en un párrafo. Fueron, por ejemplo, 3 niños los que hicieron, digamos, 2 párrafos bien contundentes que demostraban como esa habilidad para ligar las frases en un párrafo. Por ejemplo, en esa estructura narrativa llamaba mucho la atención que todas fueron así, o sea, listas. En el lenguaje aprendí el verbo to be, y de hecho aquí no está haciendo referencia al lenguaje, sino a lo que le enseñaron a decir en inglés, por ejemplo. Matemáticas, que eran otras disciplinas, pues que también les preguntaban. Entonces siempre era listas o frases cortas, sueltas, una debajo de la otra. Aquellos que lograron concatenar las frases, o cuando las lograban concatenar, lo hacían para la primera consigna que les preguntaba sobre todo por lo que habían aprendido por fuera de la escuela. Entonces ahí como que trataban de elaborar más. En las consignas que les preguntaban por la escuela, por las disciplinas escolares, casi no habían evocaciones, y eso coincide con lo que se encontró en la investigación general, que concluyó que ellos les daban más importancia a lo que aprendían por fuera de la escuela que lo que aprendían dentro de la escuela. Entonces aquí hay dificultades y hay vacíos en el dominio. Y en la facilidad y la dificultad tampoco se encontraron evocaciones, solo 2 que hacían referencia a la dificultad. Y en la relación identitaria, solo 2 frases en primera persona que decían que ellos consideraban importante aprender el lenguaje para comunicarse con los otros, el lenguaje escrito. De resto, pues no hubo evocaciones al respecto. Entonces, ¿qué podemos concluir pues, de estos hallazgos? Que fueron pues, muy generales la presentación. Los autores han dicho, los antecedentes, que cuando los niños presentan vacíos en el dominio de la escritura, evocan poco cuando se les pregunta de una narración, pues eso quiere decir que hay problemas primero en la relación epistémica porque no se domina bien ese lenguaje escrito. Y por tanto también hay dificultades en la relación identitaria porque hay una carencia de sentido. O sea, ellos no son capaces de reconocer o no pueden reconocer cuál es el valor de aprender ese saber. Entonces se concluye que la relación epistémica e identitaria de los niños de esta muestra, porque tampoco no es generalizar a todo el mundo, pues es débil. Entonces ese saber como que no está ocupando un lugar importante en ese universo de aprendizajes de los niños. Y ahí corroboramos el supuesto 2. Sí, ese era nuestro segundo supuesto. También algo muy interesante es que hay una incongruencia entre lo que ellos dicen y hacen. Es decir, algunos decían, no, yo aprendí a puntuar, aprendí a contar cuentos, aprendí a narrar, pero cuando pues uno mira el escrito, no logra la sintaxis, no logra la estructura. Entonces hay una incongruencia que los autores también han denominado como un indicador de que hace falta consolidar esa apropiación del lenguaje escrito y también encontrarle un porqué y un para qué aprenderlo. Pues, por ejemplo, ese es un dato interesante que encontramos. Y también aquí, cuando ellos evocaban, aprendí a puntuar, aprendí tildes, eran más evocaciones memorísticas, era más ellos lo que estaban viendo en ese momento de la clase de lenguaje, porque había niños del mismo curso, entonces todos decían lo mismo, los mismos contenidos, entonces eran lo que ellos estaban aprendiendo en ese momento y no era una evocación de un aprendizaje que ya ha sido consolidado o interiorizado. Y pues finalmente el supuesto 1 no se corrobora porque aquellos que dominaron o mostraron un dominio de la escritura pues no nos dieron cuenta de evocaciones sobre el valor o la importancia de aprender el lenguaje. Entonces no tenemos datos para corroborar ese supuesto, tendríamos que seguir investigando para ampliar esa información. Entonces no sería válido pues concluir algo sobre eso. Hay otro dato interesante sobre el lenguaje oral versus el lenguaje escrito. En los errores de ortografía que ellos presentaron, habían unos que eran muy repetitivos y era que escribían como hablaban. Entonces no hacían la diferenciación entre el código oral y el código escrito. Entonces desde el punto de vista pues, de los autores que trabajan la relación con el saber, esa transición es necesaria para comenzar la apropiación del lenguaje escrito y para avanzar a encontrarle esa importancia y ese valor. Si no está la transición, es difícil que se dé la apropiación. Entonces aquí, por ejemplo, parece estar fallando eso. Entonces estos resultados nos hacen, digamos, evocar varias cuestiones. Entonces, ¿cómo están orientándose las prácticas pedagógicas en las que se enseña a escribir?
pues tenemos que pensar cómo se está enseñando a escribir a los niños. Si todavía estamos en una postura más tradicional o si debemos avanzar a una postura que despierte el deseo de aprender ese saber, que la práctica se ancle con las expectativas de los estudiantes, con sus conocimientos previos y que pues se ancle con la construcción de ellos como sujetos a sus experiencias cotidianas, por ejemplo. ¿Qué papel se le está dando al estudiante a su subjetividad en estas prácticas? O sea, el estudiante debe ser el centro y por tanto las prácticas se deben orientar siempre, digamos, a sus expectativas, a sus intereses, intentar que ellos le otorguen un sentido a la práctica para que asimismo logren ver la importancia de aprender el saber de la escritura. Hay otra que también planteamos y es cuál es el valor que tiene la escritura en el contexto sociocultural del sujeto. ¿Por qué planteamos esto? Porque el asunto de que la práctica oral predomina sobre la práctica escrita también tiene que ver con en la casa, en su entorno inmediato, qué está sucediendo con la escritura. Si se dejan las tareas en la escuela, se le apoya al niño en la casa es importante escribir o nunca se habla de la escritura. Entonces eso también es importante para indagarlo para futuras investigaciones, por ejemplo. ¿Qué representación y qué relación con el lenguaje escrito tienen en la familia del estudiante? Sería interesante poder indagar al respecto porque eso complementaría la labor del docente pues, en la escuela. También sería importante indagar sobre las experiencias de los estudiantes en la escuela, o sea, ellos mismos cómo perciben y significan las prácticas de enseñanza donde el lenguaje escrito se les enseña, o sea, si las ven como aburridas, si las perciben como una obligación, porque desde la teoría, cuando los estudiantes no establecen una relación epistémica identitaria fuerte con el lenguaje escrito, es porque puede ser que ellos estén viendo como tal la experiencia escolar como una obligación, como me toca ir para tener un diploma y no porque eso me va a servir para mi vida. Es una de las hipótesis que maneja la teoría. Entonces sería importante poder indagar sobre sus experiencias y poder hacerlo con estudiantes que tienen altos y bajos desempeños para mirar cómo varía esa relación, o sea, qué hay de diferente, qué hay de semejante y qué particularidades existen. Entonces todo este conocimiento que se quiere pues, construir desde ese marco teórico pretende aportar al mejoramiento de las prácticas pedagógicas y es un trabajo en conjunto entre la academia y por supuesto la institución escolar y el Estado que también debería estar en la cabeza de todos esos procesos. Entonces, algunas referencias y muchas gracias. Preguntas, por favor, levántanlo. Ya. Si se entiende el aprendizaje como el paso de un estado de no dominio al dominio, ¿no sería también posible pasar de un estado de no dominio a otro de no dominio como aprendizaje? Esa es una pregunta difícil. Pues podría ser si el aprendizaje se replantea, o sea, no de dominio a no dominio, no, sino tal vez una reconfiguración de un aprendizaje que uno tenía previo. Entonces uno puede creer que ya comprendió algo, pero posteriormente cuando vuelve sobre eso, pues se da cuenta que le faltaba comprender más cosas o que lo que había entendido no era, por ejemplo. Entonces yo pensaría eso, no es dominar a no dominar, sino domino, pero el dominio puede perfeccionarse, puede mejorarse, se puede reestructurar todo de nuevo la estructura cognitiva, pues para significar diferente la situación o el contenido específico, creería que es así. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra duda? ¿No? Bueno, listo. Muchas gracias.